Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este espacio de tiempo de fortaleza. Estamos estudiando el libro de Juan. En esta oportunidad vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. En esta oportunidad vamos a aprender acerca de que a Dios nadie lo ha visto y vamos a tratar de comprender a través de la palabra de Dios esta gran verdad. Hubieron algunos hombres que a través de una experiencia que le permitió el Espíritu Santo vieron a Dios. Vamos a ver estos pasajes para que nosotros podamos comprender qué fue lo que vieron. Tenemos Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Miremos lo que escribió Daniel. En Daniel 7:9 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En Ezequiel 1:26 al 28 dice: Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Veamos en Apocalipsis 4, los versículos 2 y 3 dice: Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Llama la atención que estas visiones que estos hombres tuvieron hablan de semejanzas. Dicen, veía algo parecido a, y esto nos da a entender que ellos no vieron a Dios cara a cara, vieron una semejanza y ellos trataron de describirla con lo que parecía que ellos estaban viendo. Entonces esto es maravilloso porque esto nos lleva a comprender la majestad de Dios, la gloria de Dios. Nos da a entender la verdad de esta palabra, que a Dios nadie lo ha visto. Y vamos a ver por qué nadie lo ha visto. Dice, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ningún hombre, aquí lo está diciendo la palabra, ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Vamos a ver por qué no podemos ver a Dios. Aquí tenemos 3 razones por qué no podemos ver a Dios. Primero, su santidad. Veámoslo en Apocalipsis 4:8 dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces aquí vemos que la santidad de Dios es, es, es una de las razones por las cuales nosotros no podemos verle, por cuanto nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos ver la santidad de Dios porque es tan sublime, es tan pura, tan poderosa que no soportaríamos ver a Dios. Otra razón por la cual no lo podemos ver, Él es invisible. Veámoslo en Juan 4:24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y su gloria, vamos a verlo en Habacuc 3, versículos 3 y 4, dice: Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. La gloria de Dios es tan grande, tan sublime, que no la soportarían. No podríamos soportar ver esa gloria. Estos hombres que vieron a Dios, vieron esa presencia, vieron su gloria, su majestad, pero no pudieron verle cara a cara. No hay hombre que pueda ver a Dios y viva, dice su palabra. Teniendo en cuenta que Dios es espíritu y que no tiene un cuerpo como el de nosotros, la palabra de Dios, que es la que nos permite conocer a Dios, lo presenta con unos atributos físicos parecidos a los nuestros. Es una forma en la que Dios se comunica con el hombre y en la cual nosotros podemos entender lo que Dios hace. Y vamos a ver cuáles son esos atributos físicos de Dios. Vamos a verlo basados en su palabra. La palabra de Dios nos muestra que Dios tiene mano. Isaías 59:1. No se ha cortado la mano de Jehová. Oído. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. En Éxodo 6:6 dice que tiene brazo. Yo Jehová los redimiré con brazo extendido. Rostro. Número 6:25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. También tiene pies. Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. También nos dice que tiene boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Ojos. En segunda de Crónicas 16:9 dice: Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y en el Salmo 91, versículo 4, mira que dice que Él tiene alas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sin embargo, no debemos de confundirnos con esto que nos expresa la palabra de Dios, tratando de darle una forma a Dios. Tiene manos, pies, se parece a nosotros los seres humanos, porque mira que también dice que tiene alas. Es una forma de comunicarse Dios con el ser humano para hacerse comprensible a, a nuestra dimensión de conocimiento. Esa es la forma como Dios se expresa al hombre, mediante un lenguaje que todos los seres humanos puedan entender, porque todos estamos familiarizados con manos, con pies, con lo que hacen estos miembros, con lo que hacen
estas partes físicas del ser humano. Ah, tiene mano, entonces no me va a soltar. Tiene oído, ah, entonces Dios me escucha. Ah, tiene un brazo, entonces Él es fuerte. Y cosas como esas que nos dan una idea y nos ayudan a comprender a Dios. Esa es una forma de Él comunicarse con los seres humanos. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué estar buscándole una figura específica, porque incluso estos hombres, Daniel, Isaías, Ezequiel y Juan, que lo vieron, no pudieron expresarlo de una manera específica. ¿Cómo así? Como cuando tú conoces a alguien y tú le quieres explicar a otra persona cómo es, tú dices, ah, tiene los ojos rasgados color miel, tiene la boca delgada, mide unos 60, unos 70 de estatura, ¿no? Ellos lo dimensionaron con cosas parecidas, hicieron comparaciones porque ellos realmente no vieron a Dios cara a cara, vieron su gloria y trataron de hacer una descripción de lo que estaban viendo. Por eso, en este pasaje que estamos leyendo, la palabra nos dice que como nadie ha visto a Dios, Jesucristo vino a mostrarnos a Dios. Y es ahí donde tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención en Jesucristo, porque Él fue quien vino a mostrarnos cómo es Dios, quién es Dios. Entonces, ¿dónde debemos de centrar nuestra atención? En Jesucristo, porque Él fue el que nos vino a mostrar a Dios. Él fue el que nos reveló a Dios. Y vamos a ver la confirmación de esta palabra. Jesús nos ha enseñado cómo es Dios. Vamos a ver primeramente este pasaje. Mira, Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este pasaje de Mateo capítulo 1, versículo 23, estaban haciendo una sustentación de una profecía que se encuentra en el libro de Isaías acerca de la venida del Salvador, acerca del Mesías. Cuando el ángel se acerca a María, le dice que el nombre de ese hijo sería Emmanuel. Este es un nombre profético, porque el Señor se llamó Jesús, fue llamado Jesús, pero su nombre profético era Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, Él vino a mostrarnos a Dios. Y a través de Él nosotros podemos saber cómo es Dios. Si estamos buscando una descripción, la tenemos en Jesús. En Jesús tenemos la descripción acerca de Dios que estamos necesitando. Pero vamos a ver cómo es esa descripción, porque tal vez nosotros queremos darle una comprensión física a Dios, pero es tan maravilloso lo que Dios hace, que Él quiere que el hombre le conozca en su verdadera esencia, para que nosotros podamos comprender que Dios siempre ha querido estar cerca del hombre. Porque una de las cosas que los seres humanos eh, siempre piensan acerca de Dios es que Dios está lejano. No, es que Dios está lejos, Dios no me escucha, Dios no me ve. Pero la palabra de Dios nos enseña que al principio Él estaba cercano al hombre, pero pasó algo que rompió esa relación. Vamos a verlo, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira la respuesta de Adán. Me escondí al sentir tu presencia. Entonces, aquí tenemos claro quién es el que se esconde. El que se está escondiendo no es Dios. El que se está escondiendo es el hombre de Dios a causa de su pecado. Tiene temor y se esconde. Miremos en Éxodo capítulo 20, los versículos 18 y 19 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esta Esto que está narrando la palabra aquí es el momento en el que Dios ha escogido a su pueblo, ha escogido a Israel, lo ha sacado, lo ha llevado al desierto. Y Él viene para hablar con su pueblo, para manifestarle sus mandamientos. Sin embargo, cuando Él llega al monte Sinaí, mira la descripción de su llegada. Hubieron estruendos, relámpagos y había un sonido como algo parecido a una bocina. Y en el monte empezó a humear, a salir humo. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo empezó a temblar, se llenó de miedo, de temor. Y eso que la presencia se manifestó en lo alto del monte, no estaba todavía cercana. Y el pueblo se llenó de temor. ¿Y qué dijeron? Le dijeron a Moisés, habla tú con Dios. Habla tú con Él y nos transmites después lo que Él te haya dicho. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos sentían que iban a morir. Era tanta la gloria que su cuerpo no lo soportaba. Entonces aquí estamos entendiendo que Dios se ha querido acercar al hombre. Ese es su deseo. Pero nosotros en esta condición no podemos soportar la gloria y la presencia de Dios. No la podemos soportar. Entonces, el verle tampoco lo podríamos soportar. Sin embargo, el Señor Jesucristo viene a ser ese puente entre Dios y el hombre. Él viene, se hace hombre y presenta a Dios, presenta sus atributos. Vamos a ver esos atributos. Veamos entonces cuáles son los atributos que Jesús mostró. Jesús mostró los atributos divinos de Dios. No es decir que si queremos ver físicamente a Dios, utilizaríamos la descripción de Jesucristo, porque recordemos que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como nosotros. Nadie lo ve y dice, tiene estos rasgos, es de esta estatura, no. Pero el Señor Jesucristo vino a mostrar quién era Dios, porque lo que nosotros nos debe interesar acerca de Dios es lo que Él significa para nosotros y lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, conocer realmente a alguien no es determinarlo ni describirlo físicamente, sino describirlo en su esencia. ¿Quién es esa persona? Y eso es lo que Jesucristo nos vino a mostrar. ¿Quién es Dios? Y veamos cuáles fueron esos atributos. La santidad. Salmo 99:9 nos habla que el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. En Jesucristo vimos esa santidad. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Y en todo momento de su vida Jesús se apartó para el llamado que Dios le había hecho. Es decir, que Él era santo. Amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Como vimos manifestado
el amor de Dios en Jesucristo a través de la compasión, cuando sanaba, cuando liberaba, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando dejaba de lado comer para atender a una persona, como en el caso de la mujer samaritana. Lo vimos en la cruz cuando entregó su vida en sacrificio por todos nosotros. Ahí vimos reflejado su amor. Ahí nos estaba mostrando, este es el Padre, los ama, este es Dios. Aquí Dios está demostrando su amor para que no les quede ninguna duda. Justicia, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Nos lo dice Deuteronomio 32:4. ¿Cómo mostró el Señor Jesucristo la justicia en su forma de actuar? Él fue justo. Él vino a salvar lo que se había perdido, vino obrando justicia en cada una de sus acciones. Él no hizo acepción de persona. Él fue justo, amándonos a todos. Misericordioso, Salmo 103, versículo 8, dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor. El Señor Jesucristo mostró su misericordia con todos al entregar toda su vida por aquellos que incluso lo despreciaron. Él tuvo misericordia, estando en la cruz, estando en el juicio que le hicieron. Él no actuó con ira, él tuvo misericordia y llegó hasta el fin para sacrificarse y salvar incluso a aquellos que lo estaban juzgando, aquellos que tomaron la decisión de que fuera crucificado. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. La gracia. Primera de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Dónde podemos ver esta gracia manifestada en Jesucristo? La podemos ver cuando llamó a sus 12 discípulos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. La gracia es aquello por lo cual nosotros no hemos pagado ni hemos hecho nada. Cuando el Señor Jesucristo llama a los 12, entre esos 12 habían hombres con defectos, habían hombres imperfectos como tú y yo. El Señor Jesús no los llama porque eran los mejores o los más santos o los que más se guardaban. Vemos hombres comunes y corrientes, porque eso fue lo que vino a mostrar el Señor Jesucristo, la gracia de Dios que nos atrae a todos, a todos. No tenemos que pagar para que el Señor nos vea. No tenemos que pagar para ser sus discípulos, sus llamados. No, es un favor inmerecido, que Él lo hace por su gracia. Qué precioso es esto. El Señor Jesucristo también vino a mostrar que Dios es veraz. En Él no hay mentira. Dice Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. En Jesús no hubo engaño, no hubo mentira. Es más, sus palabras fueron veraces. Él les dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción. Siempre habló con la verdad. Incluso cuando vino el tentador con sus ofertas, con sus propuestas, el Señor Jesucristo habló verdad, no habló mentira. Y en ningún momento se dejó presionar, sino que siempre en su boca estaba la verdad.
El Señor Jesús también mostró el poder de Dios. Mateo 8:27 dice, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedece? La palabra de Dios nos habla que Dios es todopoderoso. Y nosotros vimos manifestado el poder de Dios en la obra de Jesucristo cuando calmó los vientos, cuando le dijo al mar, calla y enmudece. Ahí vimos el poder de Dios y Jesucristo lo evidenció. Los que estaban ahí y vieron cómo Él habló y el mar enmudeció, vieron el poder. Y nosotros ahora que sabemos que Jesucristo es Dios, comprendemos que pudimos ver manifestado el poder de Dios ahí, en ese hombre, en Jesucristo. Él nos mostró a Dios y nos lo mostró diciendo, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Fidelidad, Dios es fiel. La palabra dice que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vemos la fidelidad de Dios, la fidelidad que no nos suelta, la fidelidad que siempre nos acompaña, la fidelidad que siempre vamos a tener de parte de Dios, aunque nosotros hayamos sido infieles. El Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos hasta el fin, fue fiel hasta el fin. Tú y yo tenemos que estar convencidos de la fidelidad de Dios hasta el fin, hasta nuestro último aliento. Y Él va a estar con el mundo hasta el fin. Qué maravilloso es poder contar. Nos sentimos seguros de esa fidelidad. Qué maravilloso es comprender toda esta realidad. Qué maravilloso es poder comprender esta palabra. Que en Jesucristo conocemos a Dios. Pudimos verle. Por eso Juan, cuando habla acerca de Jesucristo, él dice, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, pudimos ver a Dios. O sea, ellos tal vez cuando tenían a Jesús no comprendían quién era Él, pero luego cuando Él resucita entienden que era Dios. Y eso para ellos fue maravilloso. Y quiero finalizar con este pasaje que está en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo. Habita corporalmente toda la deidad. Qué maravilloso. Qué maravilloso que nosotros podamos comprender esta realidad. Que Cristo es Dios. Y es lo que este pasaje de Juan nos deja claro. Jesús es Dios. Ese Dios al cual le temía el pueblo de Israel vino y habitó entre nosotros. Pudimos verle, tocarle, ese Dios que decimos que está distante, ese Dios que sentimos que no nos escucha, que no se interesa por nosotros, vino y habitó en medio de pecadores, se despojó de su condición divina y estuvo aquí en la tierra, en este cuerpo frágil, lleno de debilidades. ¿Sabes por qué? Porque nos amaba. Y es un mensaje precioso que nos deja aquí este versículo 18 del libro de Juan. Es un mensaje que lo debemos de guardar en nuestro corazón porque nos está mostrando lo que es capaz Dios de hacer por el hombre. Y si Dios fue capaz de hacer eso, ¿cuánto más ahora en este tiempo no es capaz de hacer por ti y por mí? Guardemos esta palabra en nuestro corazón y tengamos paz, porque Dios nos ama y está con nosotros. Damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por cada persona que escuchó esta palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo de estudio en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, damos gracias a Dios, terminamos este estudio. Quiero invitarte a suscribirte a este canal para que sigas estudiando este libro de Juan que es maravilloso. Déjanos tus comentarios y déjanos tus peticiones de oración para que estemos orando por ello. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones para todos. Dios te bendiga.